y vamos a orar en esta hora. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su amor, por su fidelidad y a entregar este tiempo en manos del Señor. Así que ya tenemos un buen número conectado y vamos a orar al Señor. ¿Por qué no allí desde su casa, desde su hogar, desde la oficina, desde el lugar donde usted nos está acompañando? Hoy cierra sus ojos y le da gracias a Dios por su amor, por su fidelidad. Señor, en esta noche te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, Señor, porque estamos reunidos para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, Señor, para darte gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos permites estar en esta noche reunidos en este lugar, Padre Celestial, cada uno desde nuestros hogares, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza y toda la exaltación, Señor. Gracias, Padre, porque podemos decir que en medio de las crisis, en medio del cansancio, en medio de la soledad, Señor, tal vez del desconsuelo, Dios, tú has sido bueno, tú has sido fiel y hasta el día de hoy tú nos has sostenido, tú nos has levantado, Señor. Padre, gracias en esta noche te damos, Señor, por tu compañía, por tu presencia, por tu amor, por tu cuidado para con cada uno de nosotros, Señor. En esta noche, desde nuestros hogares, te estamos adorando, te estamos exaltando, te estamos glorificando. Estamos, Señor, dándote gracias por tu cuidado, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos decir, Señor amado, que tus misericordias son nuevas cada mañana, que tu fidelidad nos acompaña cada día, Señor. Padre, tomamos este tiempo para orar por nuestro país. Te pedimos que nos guardes, Señor. El día lunes termina parte de la cuarentena, más gente va a salir, Señor amado, a trabajar, más gente va a salir, Dios amado, a exponerse, Dios. Oramos para que guardes, Señor amado, esta nación, para que coloques conciencia en cada corazón, Señor. Tantos corazones que no han tomado la conciencia de lo difícil de esta situación, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que seas tú en medio de cada corazón, Señor amado, colocando conciencia, paz, en medio de cada corazón, trayendo descanso, consuelo, Señor. Padre, te pedimos por nuestros doctores, nuestros médicos, nuestras enfermeras, que día a día arriesgan sus vidas, Señor amado. Te pedimos que les guardes, que les bendigas, que les protejas, Señor. Oramos por cada persona que está haciendo acompañamiento espiritual, Dios, familias en crisis, familias, Señor amado, en angustias. Padre, mira las estadísticas. Padre, mira cuánto ha subido el suicidio, Señor amado. Oramos, Señor, para que seas trayendo paz a esos corazones desconsolados, a esos corazones que andan afligidos, a esos corazones que andan, Señor amado, tal vez sin rumbo, sin dirección, Señor. En esta hora, Padre, nos unimos desde nuestras casas para pedir a ti, Señor, que seas tú trayendo paz al corazón. Tu palabra dice que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tu palabra nos enseña, Señor, que en el mundo tendremos aflicciones, pero podemos confiar porque tú, Señor, has vencido al mundo. Por eso en esta noche nos estamos uniendo, Padre, para pedir tu paz, tu descanso sobre cada vida, sobre cada corazón, tu paz, tu presencia sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Fortalece las familias, fortalece los hogares. Padre, mira también cómo ha subido la violencia familiar, Señor. Padre, que la gente pueda entender que estar en casa es una oportunidad para valorar lo que el dinero no compra. Es una oportunidad para valorar, Señor amado, el compartir con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, Señor, con los padres. Es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para comprender esa bella bendición que es la familia. Esa bella bendición, Señor. Mira cuán bueno, cuán delicioso es estar juntos en armonía. Un principio que no solamente aplica a estar reunidos en tu presencia, sino también como familia, con un objetivo de adorarte, de exaltarte, de
glorificarte a ti, Señor. Te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por cada vida que se está conectando, Señor. Gracias por cada corazón que se está conectando, que hace parte de este grupo de estudio, Señor. Padre, habemos personas de diferentes comunidades o iglesias, Dios, pero en torno a tu palabra nos reunimos en esta noche para estudiarla, Señor. Y en esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir abiertamente la sagrada palabra del Señor, ese texto infalible, inerrante, inequívoco, en el cual por el cual tú nos hablas, trae verdades eternas a nuestros corazones, verdades de salvación, verdades de esperanza, verdades, Señor amado, que están edificadas sobre ese hermoso plan que tú has tenido desde el principio, pensando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en esta noche te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos en esta noche. Damos gracias al Señor por su presencia. Yo voy a habilitar un segundito la cámara para que me vean. Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta noche. Con mi familia estamos aquí reunidos dándole gracias a Dios por sus vidas, dándole gracias a Dios por sus corazones, porque el Señor es bueno, porque el Señor es fiel, porque el Señor es misericordioso. En esta noche vamos a tener algo bien especial en el tema de los atributos. Y por temas de salud yo no puedo estar, pero Dios nos ha dado el privilegio de que esté con nosotros un tremendo hombre de Dios. Ya estoy poniendo ahí en pantalla. Felipe Estupiñán, hay algo ahí de su biografía. Felipe ha realizado estudios en teología y ciencias bíblicas, egresado del Seminario de Ciencias Bíblicas y Teología de Casa de Paz de nuestra iglesia, pero también egresado del Seminario Reformado, del Seminario Reformado de la Iglesia Presbiteriana Cristo Redentor. Felipe es nuestro director de escuelas bíblicas, también hace parte del equipo de investigadores sobre el estudio diario que hacemos del profeta Jeremías, donde ya vamos en el capítulo 30 y algo, se me olvida el capítulo en que vamos, y es un hombre que tiene un amor y una pasión tremendo por la palabra, y sobre todo también es tremendo historiador, y por eso nos acompaña en esta noche para hacer el acercamiento al tema hermoso de la Trinidad, un acercamiento bíblico histórico. Así que ya tomando todos nota, les dejo con Felipe. Felipito, Dios te bendiga, qué rico que nos acompañes esta noche. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Paz. Yo quería preguntarles primero si me escuchan bien antes de empezar. Sí, muy bien. Sí, señor, te escucha bien. Listo, muchas gracias. Sí, Gracias a todos. De verdad es un placer estar con ustedes en esta noche, dándole gracias a Dios, glorificándole y aprendiendo de un tema muy importante. El tema de la Trinidad es un tema que se lleva estudiando desde el principio del cristianismo. Como lo vamos a ir viendo, es un misterio que no se entiende totalmente, pero al verlo desde la Escritura, vamos a comprender mucho más a nuestro Dios y vamos a poder descansar mucho más en Él. Y cuando el Paz o también el maestro que vaya a dar las demás clases de atributos, vamos a ver esos atributos tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu, que son Dios. Entonces, muchas gracias a todos, bienvenidos. Vamos a empezar en este momento una presentación que va desde lo que es la historia, luego un poco de las palabras o la etimología que se utiliza para dar a entender este misterio, y luego vamos a también a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ya luego de eso también dejamos un espacio para preguntas y igualmente cerramos agradeciéndole al Señor por cada una de sus vidas y por esta noche tan hermosa que nos está obsequiando. Entonces vamos a empezar. Me gusta mucho una frase de Jonathan Edwards, uno de los más grandes puritanos y el más grande teólogo que ha tenido América, sobre este tema. Que es la siguiente, se las quiero leer. Creo que la doctrina de la Trinidad es el máximo y más profundo de todos los misterios divinos. Un hombre como Jonathan Edwards entendía
que tal vez no podamos entender a profundidad, más allá de lo que nuestra mente en este cuerpo nos lo permite, pero aún así es necesario estudiarla y creerla, porque nos va a dar no solamente una tranquilidad, sino nos va a afianzar mucho, mucho más la fe. Entonces yo les quiero hablar un poco de historia, porque les dejo algo claro antes de empezar. Van a ver un poco de texto. Esto es por si alguien tal vez me diga al final, o si quieren que yo les comparta el PDF, yo con gusto lo hago. Entonces sí voy a hablar, no tendremos muchas imágenes al principio, pero aquí está escrito pues por si alguien también quiere que compartamos al final la presentación. Entonces vamos a empezar con esto, esta historia de dónde sale la Trinidad, por qué está en la Biblia y cómo se desarrolla. La triunidad o Trinidad de Dios, como se le conoce, empieza en la iglesia cristiana primitiva, pero debemos tener algo en cuenta. Cuando la iglesia cristiana empieza, por decirlo así, cuando el Señor Jesucristo resucita, le dice a sus discípulos que vayan y lleven el Evangelio, debemos entender que ellos venían con un pasado judío netamente, entonces fue permeada por el pensamiento judío que Dios es uno y solamente era uno y no se podía entender de la misma manera. No era fácil de entender y reconocer la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo que también estaban en ese uno. Entonces fueron unos años tal vez de dificultad para poder entenderlo. Pero es gracias a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a los escritos que el Espíritu Santo inspiró en los apóstoles y en los demás escritores, que se puede empezar a desarrollar. Debemos tener algo claro. El término Trinidad no está escrito en la palabra, pero esto no significa que no se encuentre en ella. Hay personas que dicen, no, es que la Trinidad no existe porque no está en la palabra. Es como decir que la Biblia no existe porque nosotros utilizamos esta manera para referirnos a la colección de libros inspirados, pero aún no se encuentra directamente en ella escrito. La Trinidad, al igual que otras teologías, se encuentran de principio a fin y se pueden estudiar cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios sistemáticamente. Sistemáticamente es tomar efectivamente un tema, buscarlo en su contexto y encontrarlo por toda la escritura. Así está la Trinidad. Esta palabra entonces, ¿de dónde sale? Esta palabra fue acuñada por uno de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son aquellos que se les conoce como la segunda, tercera y hasta cuarta generación luego de que los apóstoles llevaron este mensaje, los discípulos. Son estos hombres en los primeros siglos que se encargaron de la pureza del evangelio y de también fundar iglesias, no solamente en Asia, sino la llevaron a diferentes partes para que el cristianismo, para que nuestro Señor Jesucristo fuera conocido como lo que es el Salvador. Uno de ellos es Tertuliano. En sus primeros escritos, Tertuliano coloca la palabra Trinidad para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu como Dios. Pero debemos entender que estos hombres, al igual que todos, incluyéndonos nosotros, somos falibles. Por eso es que Tertuliano, la manera de escribir sobre este tema no la tenía muy clara, no la tenía muy pulida, porque él consideraba que el Hijo estaba subordinado al Padre. Y este pensamiento fue seguido por otro padre de la iglesia llamado Orígenes. Orígenes también indicaba que el Hijo estaba subordinado al Padre en esencia y el Espíritu Santo estaba subordinado al Hijo también en esencia. Entonces vemos que estos hombres estudiaban mucho, pero también tenían falencias, pero Dios siempre va a conservar la verdad de su palabra. Pero ¿qué ocurre? Que mientras también algunos padres de la iglesia seguían estudiando este tema para verlo claramente, se fueron formando otros grupos que quisieron cambiar y se fueron a un extremo de lo que los padres de la iglesia estaban estudiando. Yo aquí les pongo unos ejemplos porque hay muchos más. Al cristianismo le ha tocado y le toca a día de hoy defenderse con la palabra de Dios en su contexto y como fue escrita, porque siempre van a salir grupos a querer cambiarla según tal vez lo que ellos consideran ideal para el momento que están viviendo. Uno de ellos, yo les quiero dar esos ejemplos, son los arrianos. Los arrianos nacen también en esos siglos y son conocidos porque ellos sí dijeron algo increíblemente fuerte. Dijeron, no, el Señor Jesús fue creado por el Padre y el Espíritu Santo fue creado por el Hijo. Automáticamente le están quitando ya la deidad, porque nosotros entendemos que cualquier criatura es creada, como lo dice su nombre.
Entonces, si el Señor Jesús y el Espíritu Santo fueron creados, significa que no son Dios. Otro grupo que tuvo mucho auge antes de lo que estamos hablando, siglo primero a siglo cuarto aproximadamente, fueron los modalistas. Ellos que creían, creían que Dios no era una esencia compartida por tres personas, sino que era un ser que existía de tres modos diferentes en diferentes tiempos. Les pongo un ejemplo. Ellos decían, no, al principio de la creación Dios se mostró como Dios Padre, pero luego Él mismo se mostró como Dios Hijo y luego se mostró como Espíritu Santo. Eso es lo que creían los modalistas. Y luego llegó otro extremo, los triteístas. ¿Qué es el triteísmo? Ellos creían que en Dios no solamente hay tres personas, sino hay tres esencias, tres sustancias divinas y por consiguiente tres dioses. Entonces ya era una creencia no monoteísta, mono de único, sino politeísta, que creían más dioses. Ellos decían, yo considero que Jesús es un Dios, que el Espíritu Santo es un Dios, pero no son un solo Dios, son tres dioses. Entonces eso fue escalando durante los siglos. Yo quiero dejar algo claro sobre los padres de la iglesia y los animo a leerlos. Hablábamos de Tertuliano, de Orígenes, tenemos a Ignacio de Antioquía, a Policarpo de Esmirna. Estos hombres ayudaron mucho. ¿Cuál es la diferencia de estos hombres que les conocemos como los padres de la iglesia a aquellos grupos que estábamos nombrando? Que ellos reconocían que necesitaban seguir aprendiendo y por eso estudiaban y que nunca le quitaron la divinidad al Hijo o al Espíritu Santo. Ellos sabían que había un misterio que no podían comprender y aunque dieron ciertos pensamientos que a día de hoy sabemos que están errados porque Dios ha permitido más herramientas, aún así ayudaron mucho en el crecimiento de la iglesia cristiana primitiva. El hecho de que nosotros tengamos hoy muchas enseñanzas y el Evangelio haya avanzado mucho es gracias a lo que se conoce en el estudio como patrística, los padres de la iglesia. Entonces les damos gracias. Y es en los mismos padres de la iglesia que este tema de la Trinidad se sigue puliendo por ellos mismos. Y en específico, por uno que tal vez ustedes conozcan, un gran exponente, tal vez algunos lo conocen por el catolicismo, pero mis hermanos y hermanas, Agustín de Hipona es más allá de lo que piensa la Iglesia Católica Romana, es un gran hombre de Dios, tendrá defectos como todos nosotros, errores, pero enseñó mucho y a día de hoy sus escritos nos pueden enseñar mucho. ¿Qué pasa? Agustín de Hipona empieza a estudiar este tema y escribe una obra maravillosa llamada La Trinidad. Es un libro donde él explica por qué en la palabra se nos muestra que Dios es uno en esencia y hay tres personas dentro de esa divinidad. Yo quiero recalcar dos puntos del libro que nos muestran el avance que tuvo esta teología por parte de San Agustín. El primero, Agustín establece que sobre todo el testimonio de las Escrituras, esto es muy importante, nosotros debemos entender que cuando vemos la Biblia no podemos hacer teología de un solo versículo. Yo he visto eso mucho en muchas partes. Si nosotros queremos hablar de un tema, debemos ir por toda la Biblia haciendo la exégesis, que es el estudio, la hermenéutica, y verificar cómo y de qué nos está hablando cada de uno de esos versículos para poder llevar a cabo esa defensa a lo que nosotros creemos que está escrito. Y eso es lo que hizo Agustín. Y él encuentra lo siguiente, la igualdad de las tres personas divinas y la unidad en la Trinidad. Esto lo logró, como lo hemos dicho, mediante la interpretación total de la Biblia, que era donde estaban fallando algunos, solamente leyendo algunos de los libros o solamente por tradiciones orales. También el segundo punto, él explica que aunque la Escritura atribuye al Hijo y al Espíritu Santo ciertos oficios que no le otorga al Padre, esto de ninguna manera prueba que haya entre ellos una diferencia de naturaleza, de esencia, sino una diferencia de personalidad o rol. Eso lo vamos a ver a fondo más ahorita que sigamos, pero lo que está diciendo Agustín es, sí, el Padre tiene un cierto oficio en la salvación, por poner un ejemplo, el Padre brinda cierto punto, el Hijo es el que hace el sacrificio, el Espíritu Santo es el que regenera, pero esos son oficios, no tienen nada que ver con la esencia en sí misma. Por lo tanto, él entiende que los tres son
Dios en igualdad. Entonces, vamos a seguir, ya habiendo visto un poco de historia. ¿Por qué llegó hasta San Agustín? Porque luego de que Felipe, San Agustín explica, sí, 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 discúlpame, pero se te está cortando, se te está cortando. permíteme un momento, Paz, por favor. Listo, ¿me escuchan mejor? Me conecté a la red del celular, tal vez el Wi-Fi me está fallando. ¿Se oye bien? Sí, ¿Sí? mucho mejor. Listo. Listo, no sé si quieran que regrese un poco o se alcanzó a entender. No, yo creo que ahí está bien igual, como nos pasó en la diapositiva, pero parece que ahí está bien. Listo, listo, pues muchas gracias a todos. Entonces continuamos y confiemos en Dios que la señal sea buena. Listo, la Trinidad en la Escritura. Ya vimos un poco de historia, ya vimos por qué les estaba diciendo, por qué llegamos hasta acá. Porque luego de San Agustín, lo que es la época de la Reforma, de los puritanos, la sigue puliendo, pero no veo necesario seguir con ello porque es en San Agustín donde ya se empiezan a tomar los fundamentos y se empiezan a ver esas partes claves que se pueden ver en la escritura y es a eso donde yo quería llegar. Entonces, la Trinidad en la escritura. Para seguir entendiendo lo que la palabra nos dice, yo quiero empezar esta parte con una de las frases sobre la Trinidad que la encontramos en la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión realizada por los puritanos en el siglo XVI. Me parece muy bonita como dice y se las quiero leer. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es exactamente eso lo que es la Trinidad. Y la Trinidad debemos entenderla es revelada de manera progresiva. Nosotros comprendemos como cristianos que la revelación de la palabra de Dios no fue de un día para otro. Fue una revelación progresiva que viene desde el principio de la escritura hasta el final con Juan en Apocalipsis. Entonces entendemos que ha sido una revelación progresiva y por eso tal vez en algunos libros no se va a ver igual de clara y ya en el Nuevo Testamento sí se va a ver de una obra más clara. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya vemos a la obra de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo ya de una manera mucho más directa con los creyentes. Es por eso que aunque en el Antiguo Testamento vamos a ver ciertos vestigios, ciertas señales, es en el Nuevo Testamento donde Dios se presenta totalmente como un solo Dios de en esencia y tres personas de sustancia, poder y eternidad iguales. Como les estaba comentando, no es fácil brindar una definición de Trinidad, porque unas se han ido hacia un lado de la solo unidad, o otras se la han llevado hacia la tricualidad, llegando a lo del tripeísmo, como lo vimos anteriormente, tres dioses. Yo quiero citar otra frase para que nos vayamos empapando de este lenguaje de un erudito de Princeton, uno de los maestros de la Universidad de Princeton del siglo XIX. Él se llama Benjamin Warfield y me parece que también es muy claro y muy conciso para que nosotros vayamos entendiendo más. Él dice, solamente hay un único y verdadero Dios, pero en la unidad de la divinidad hay tres personas coeternas y coiguales, lo mismo en sustancia, pero distinta en subsistencia. Está muy bien explicado por el profesor Warfield. Ya que ellos empiezan a mostrarnos que se utiliza un lenguaje para entender a la Trinidad. Entonces yo, antes de ver los ejemplos, quiero aclarar ese lenguaje, porque es el lenguaje que se utiliza en estos estudios teológicos de la Trinidad, para que todos lo podamos comprender. Se utiliza la palabra persona, ya lo hemos visto, ¿cierto? Tres personas. ¿Por qué se utiliza esta palabra? Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, de la triunidad, el término persona debemos dejar algo claro.
no es usado de la misma manera de lo que nosotros lo usamos en nuestro diario vivir, que lo utilizamos para decir que una persona es diferente a otra. La utilizamos de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. La Escritura nos dice que estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, son inseparables, son interdependientes y eternamente unidas en una sola esencia. Entonces nos preguntaremos, bueno, Andrés, pero por qué utilizar esta palabra si no es muy buena? Lo que pasa es que aunque la palabra persona no es ideal para el propósito, no es muy ideal, los escritores ortodoxos, mejor dicho, los teólogos, los historiadores, a través de toda la época, más de 2000 años, siguen conversando sobre este término, y han optado por un término también parecido, que lo vamos a ver, subsistencia, que es la manera o cualidad de la existencia. Pero la mayoría de teólogos sigue usando personas. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de encontrar un mejor término. Entonces, cuando hablamos de persona o de sustancia, es lo mismo, ¿vale? La palabra sustancia, disculpen, subsistencia. La palabra sustancia, ahora vamos a explicarla, habla de la naturaleza esencial de Dios o de su ser, y subsistencia, como lo acabamos de hablar, describe su modo de cualidad o existencia. Yo aquí abajo puse también un poco más sobre la esencia, quiero leérselos. En su uso teológico, esta palabra esencia se refiere a la cualidad intrínseca, o sea, que ya viene internamente, o indispensable, permanente e inseparable, que caracteriza o identifica al ser de Dios. Las palabras triunidad, trinidad, son usadas para referirse al hecho de que la Biblia habla de un solo Dios, pero atribuye las características de Dios a tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que la palabra es clara, nos muestra que hay un solo Dios, pero nos muestra que Dios está de una sola esencia, pero hay tres personas en esa esencia, en esa unidad, porque a cada una de esas tres personas les atribuye las características que solo Dios puede tener. Si nosotros leemos la Biblia en su contexto, vamos a poder ver esta verdad. Hay muchos grupos que intentan quitar la divinidad de Jesucristo, porque ellos dicen que según algunos pasajes diera a entender que no es igual al Padre, pero ya vamos a ver que eso es una cuestión de rol. Pero cuando nosotros, de oficio también para hacerme entender, pero cuando nosotros leemos la Biblia en su contexto, lo que el Señor Jesús está enseñando, lo que los apóstoles están enseñando, vamos a ver que hay muchos pasajes que muestran que estas tres personas, que son distintas, poseen la deidad, y al mismo tiempo nos muestra la verdad que hemos hablado: solamente hay un Dios verdadero, no son tres dioses, es un Dios verdadero. Seguimos, entonces podemos ver que la doctrina de la Trinidad indica que hay un Dios que es uno en esencia y sustancia. Ya vimos lo que es la esencia, el ser de Dios, pero tres en personalidad. Quiero dejar aquí algo claro, y por eso también lo escribí. Esto no significa tres diferentes dioses existiendo como uno solo. No, ya vimos que eso era un grupo en los primeros siglos que intentó llevar a cabo eso y ponerlo, pero los padres de la iglesia y los demás eruditos siguieron estudiando y ya vieron que eso no era así. Se refiere a que hay tres personas, las cuales son coiguales, coeternas, inseparables y eternamente unidas en la absoluta esencia y ser divina. Entonces, ¿cuáles son los puntos que nosotros debemos tener claro para estar seguros que estamos hablando de Trinidad, del Dios Trino, como también se le conoce en el mundo teológico y evangélico? Pues nosotros vemos tres punticos y yo los puse ahí. A, hay un solo Dios. B, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son todos Dios. Y C, que cada uno es mostrado como distinta persona. Si nosotros comprendemos estas tres enunciados, podemos decir que hemos entendido la doctrina de la Trinidad de Dios de la mejor manera posible,
a lo que la palabra nos brinda de información. Tal vez a futuro algún teólogo pueda decir algo muy pequeño que difiera, pero que complemente. Pero la verdad, en la palabra, esta es la mejor explicación. Ir más allá es empezar a tratar de darle un significado que no está en la palabra del Señor. Y como lo vimos, y lo vamos a ver ahorita también, esto es un misterio. Lo estamos estudiando, claro, pero hay partes que nosotros no vamos a entender a totalidad. Este es un diagrama que expresa la verdad que acabamos de ver. No sabemos a ciencia cierta a quién se le atribuye, pero muchos han puesto a San Agustín, ya que San Agustín también lo utiliza en el libro La Trinidad para darnos a entender cómo es la Trinidad y quién es Dios. Yo quiero pues leerlo, pero se entiende más gracias a Dios que ustedes lo están viendo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Cada uno es una persona, pero en esencia el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces este diagrama nos muestra la verdad de lo que hemos venido conversando. Una esencia, tres personas, un solo Dios. Ahora sí yo quiero ir a unos ejemplos muy básicos para que también la palabra nos compruebe que venía una revelación progresiva y en el Nuevo Testamento también lo vamos a ver de una manera más clara. Entonces vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento que es Deuteronomio 6:4. Muchos lo conocemos. Es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Qué pasa con este ejemplo que les quiero dar? La palabra para uno es, en el hebreo, es la palabra ejad, escrita como echat. Yo aquí les traje un poco del escrito de lo que se encuentra en la mayoría de diccionarios y descritos también por grandes hombres de Dios. ¿Qué significa la palabra echat? La palabra echat en el hebreo es la palabra utilizada para uno, pero más precisamente significa una entidad única, pero compuesta de más de una parte. Significa que en la oración más importante para el pueblo judío en su momento, que se le conoce como el Shema, el Oye Israel, Shemai Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad, ya Dios nos está mostrando la unidad compuesta. Tanto así que esta palabra no se utiliza solo en este versículo. Cuando nosotros vamos al griego, les coloqué otros ejemplos. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ya sabemos que solo un día, ¿cierto? Tenemos una mañana, tenemos una noche, pero eso no lo hace 2 días. Es una unidad compuesta, la mañana y la tarde hacen un día. Esa misma palabra la encontramos en ese versículo. Otro muy interesante, Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. También utiliza la palabra ejad. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que nosotros cuando estamos en matrimonio ya no podemos pensar solamente para nosotros porque ya somos una unidad compuesta. Ya no solamente somos, pues me pongo el ejemplo, Felipe y Marcela, sino somos una pareja frente a los ojos de Dios, una familia. Entonces es una sola familia, pero está compuesta por un esposo y una esposa. Entonces ya vimos esta hermosa palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, y como todos aquí reconocemos que la palabra es inspirada, no es un error que en la oración de la unidad se haya elegido la palabra unidad compuesta. Otra manera de también verlo, esta unidad compuesta, es la pluralidad en la deidad. Tal vez ustedes han visto diferentes versículos, por eso yo solo coloqué uno, donde no habla Dios en una sola persona, sino habla en plural. Uno de esos es Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Entonces vamos a ver esto mucho en el Antiguo Testamento. Tanto así que no sé si alguno ha podido leer sobre el ángel de Jehová. Se nos dice que se le conoce como el ángel de Jehová, pero se le dan los atributos de Dios.
le conoce también como Dios. Para muchos es una teofanía o una cristofanía, o sea, una visión de Cristo. No lo podemos asegurar, pero lo que sí nos asegura es que esa persona se le está dando los mismos atributos y tiene conversaciones con Dios mismo. Entonces, para muchos sí es Cristo, incluyéndome, es una cristofanía. Lo importante aquí es ver que la palabra empieza a darnos esas raíces, empieza a darnos esas claves de que hay una unidad en la deidad. Me gusta mucho, por eso puse este versículo, el hombre es como uno de nosotros. Él no dijo, el hombre es como yo soy, no, el hombre es como uno de nosotros. Claramente no está hablando con ángeles, porque ya vamos a ver que los ángeles son seres creados. Él está hablando de que fue creado a imagen de Dios y cuando dice que el hombre es como uno de nosotros se está refiriendo a la deidad. Aquí tengo unos ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento donde vemos los atributos, los nombres, las obras, la eternidad y cómo le pertenecemos a ellos tres, que son, ya lo dijimos, Dios en esencia, tres personas. Por tiempo no vamos a leerlos todos, pero sí me parecería bonito que leyéramos primero, el de nombres. Si alguien me ayuda, por favor, con Juan 20:17, mientras tanto alguien busca Juan 20:28 y otra persona me ayuda con Hechos 5:3 al 4. Muchas gracias. Juan 20:17, Felipe. Sí, gracias, Paz. Luego sigue Juan Jesús le 20. dijo, ¿lo leo? Sí, por Sí, favor, Paz. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ya a mis hermanos, diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gracias, Paz. Entonces ya estamos viendo, ¿cierto? Le dice Padre, pero también le dice Dios. ¿Por qué? Ya vamos a ver lo de los oficios. Muchas gracias, Paz. Ahora el que porfa lea el Juan 20:28. y dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Muchas gracias. Ya vemos que entonces Tomás va cuando el Señor Jesucristo resucita. Muchos conocemos esa parte como el que dice hasta no ver, no creer, ¿cierto? Y cuando él ve que es el Señor Jesús el que se les presentó, el que ha resucitado, él se arrodilla, cae a sus pies y dice, Dios mío, Señor mío. Recordemos que en el griego, tanto la palabra Dios como Señor es muy importante. Tal vez Señor para nosotros no es lo mismo, pero la palabra que se está utilizando ahí es Curios, que era como se le conocía al César, y el César era un dios, se le conocía como Curios Caesar. Entonces que de aquí le esté diciendo Señor mío, Dios mío, está aceptando que es la deidad, que es Dios mismo. Si nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a encontrar que Juan, en medio de sus visiones, en medio del mensaje que Dios le está brindando, él se arrodilla a adorar un ángel y el ángel le dice, oye, no, levántate, adora a Dios. Pero miremos que en esta oportunidad Jesús no reprende al discípulo en ningún momento, no le dice, Tomás, levántate y adora a Dios. No, él acepta que se le adore porque es que Jesús es Dios. Y por último, Dios el Espíritu Santo, Hechos 5:3 al 4. Por favor. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin ver y sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muchas gracias, mi hermano. ¿Y qué vemos acá? Primero, que le dice que por qué le ha hecho eso que él ha realizado, que es vender una propiedad por mayor precio y entregar un dinero que no era, pero le está diciendo por qué has mentido. Y dice que el Espíritu Santo, nosotros no podemos entristecer, no podemos mentirle a una fuerza, ¿cierto? Como tal vez algunos dicen a día de hoy, ellos dicen, no, es que el Espíritu Santo es una fuerza. No, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo también redarguye, y aquí lo vemos directamente, el apóstol les está diciendo, ustedes porque están mintiendo a Dios,
¿Por qué contristan al Espíritu Santo? Por medio de sus obras. Él en ningún momento aclaró otra cosa que dijera, no, es que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no, él ya está diciendo, está sintiendo, y cuando ustedes le mienten al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es vera deo, verdaderamente Dios. Entonces, muchas gracias, mis hermanos y mis hermanas, que me ayudaron con la lectura. Entonces, ese es uno de los puntos que ya la palabra nos revela, que no solamente hay un Dios Padre, sino que en la deidad tenemos también a Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estos ejemplos son pocos, hay muchos más, pero también yo los animo cuando les compartamos, ya miramos con el PAS, donde podemos ir el PDF para compartírselos, y ustedes también pueden coger cada uno de estos ejemplos, ir a la palabra y leerlos, para que nos demos cuenta que la palabra nos revela que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Me gustaría, ya que yo creo que el tiempo nos alcanza, que alguien me ayude porfa con Juan, el último, el que dice le pertenecemos. Me parece muy bonito esa enseñanza también, esa doctrina. Si alguien me ayuda con Juan 17:9, otra persona con Juan 17:6 y Santiago 4:5, por favor. Juan 17:9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ay. Muchas gracias, señor. Ya lo vemos, ¿cierto? Le pertenecen al Padre, le pertenecemos. Ahí el Señor está orando y dice, es que son tuyos, y tú me los has dado. Ahora miremos algo muy interesante. Por favor, en la siguiente persona, Juan 17:6. ¿Voy? Sería Juan 17:6. Sí, por favor. He manifestado tu nombre a los hombres del que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y has guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra, disculpa. Muchas gracias. Entonces sí vemos que aunque se ven diferentes oficios entre el Padre y el Hijo, le pertenecemos también al Hijo, así como le pertenecemos al Padre. Ahí es donde vemos que hay un solo Dios. Y por último, por favor, Santiago 4:5. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Muchas gracias, Paz. Vemos este versículo, me parece hermoso. Él nos anhela celosamente. Ustedes creen, mis hermanos y mis hermanas, obviamente no podemos hacer doctrina, como ya dijimos, de un solo versículo, pero ya como hemos visto en otros, el Espíritu Santo no es una fuerza. ¿Ustedes se imaginan que una fuerza nos anhelara? No, es una persona. El Espíritu Santo es Dios, nos regeneró, nos dio la vida. Por eso hoy hacemos parte de la iglesia, del pueblo de Dios, y nos anhela celosamente. Entonces estamos viendo una verdad tan bonita, que es que le pertenecemos a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una unidad, uno en esencia, pero en tres personas. Otra vez, porque yo quiero recalcar mucho hoy que salgamos con ese conocimiento de saber que es la Trinidad hasta donde la podemos ver. Quiero citar a un grande de los puritanos en este tema de la teología en uno de sus tratados. Él es Thomas Watson. Él vivió también en el siglo XVII, se dedicó mucho a la Trinidad y dice lo siguiente: en la Trinidad hay una unidad, esa palabra nuevamente, unidad de esencia. Las tres personas son de la misma naturaleza y sustancia. Por tanto, in Deo non est magis et minus. No hay grados en la deidad. Una persona no es Dios más que otra. De verdad, creo que Thomas Watson lo explicó clarísimo en lo que la palabra nos muestra, hasta donde nos muestra. Y eso es lo que estaba pasando con los grupos que vimos antes, ¿cierto? Trataron de decir, no, el Padre tiene que ser más porque es el Padre. Pero ya nos empezamos a dar cuenta que es un oficio que tiene el Padre, un oficio que tiene el Hijo y un oficio que tiene el Espíritu Santo. En cuanto a la manera de mostrarse,
para la redención del ser humano. Pero cuando vemos a la palabra, sus atributos, sus obras, su nombre, su eternidad, que sabemos que la eternidad solo le pertenece a Dios, creo el Paz ya nos ha hablado sobre algunos de esos atributos incomunicables, la omnisciencia, la omnipresencia, la eternidad, solo le pueden pertenecer a Dios, porque todo lo demás es creado por Dios mismo. Pero entonces cuando la palabra se nos muestra que el Espíritu, que el Hijo y que el Padre son eternos, son Dios mismo en atributos y nombre, debemos comprender entonces eso. Es un Dios en esencia, pero son tres personas las que conforman esa esencia de Dios, esa esencia única de Dios. Entonces, una persona no es más Dios que otra, eso lo debemos ver claramente. Esto se ha perdido mucho en las iglesias, mis hermanos y mis hermanas. Yo a veces siento que en algunas iglesias solamente el énfasis es en el Espíritu Santo y hasta le atribuyen obras que el Espíritu Santo no hace y dejan al Hijo en un segundo lugar, o solamente se concentran en el Hijo y se olvidan del Padre. No, nosotros debemos adorarlos a los tres. Así nos ha enseñado la palabra. Claro, cada uno tiene un oficio, adoramos a Dios por ese plan de salvación y al Hijo por su sacrificio en la cruz y al Espíritu, porque es el que nos da el conocimiento y nos regenera para ser parte de su pueblo. Pero a los tres les debemos adoración porque esas tres personas son Dios. Acá hay otros ejemplos ya más claros también, no en cuanto a los atributos y nombres, sino a cómo se les nombra directamente en la palabra a los tres. Segunda de Corintios 13:14, Pablo hablando, dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Cuando nosotros hacemos la exégesis a la palabra de Dios, vamos a ver que Pablo nunca en su teología, en su manera de hablar, coloca a Dios al lado de otro ser creado. Él no sería capaz de decir que Dios les bendiga y los ángeles le acompañen. No. Pablo entiende el lugar que tiene Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La gracia del Señor Jesucristo, amor de Dios y comunión del Espíritu Santo, es porque él entiende que Dios es uno en tres personas. Pedro en una de sus cartas, hablándole a estos cristianos que han sufrido mucho porque han sido expatriados por la persecución, les dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Lo vemos nuevamente de la mano de otro apóstol. ¿Y quién mejor que nuestro Señor Jesús, que por mano del haiógrafo, del escritor inspirado, que es Mateo, en esta oportunidad nos da el siguiente mandamiento cuando está a punto de subir al cielo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta parte es esencial. Del Señor Jesús o el escritor, digamos que es Mateo inspirado por el Espíritu de Dios, hubiera dicho bautícenlos en el nombre, no en el nombre, sino en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no. En el griego también está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se nos muestra que las tres personas son Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión sobre este tema? Porque claro, esto que hemos visto hoy, mis hermanos y mis hermanas, es solamente un 1% de todo lo que es esto, pero este 1% nos alcanza para comprender más a fondo los atributos que vamos a seguir viendo en las demás clases y nos va a dar esa tranquilidad de saber que cuando le hablamos al Señor Jesucristo no es idolatría, como algunos tal vez enseñan. Cuando reconocemos que el Espíritu Santo nos habla, nos cuida, nos anhela celosamente, es porque es Dios mismo. Entonces esto nos va a dar una tranquilidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Primero, que la doctrina de la Trinidad al 100% está verdaderamente más allá de la comprensión humana. Va más allá de lo que nuestras mentes en este momento pueden comprender. Pero, sin embargo, es una verdad vital de la Biblia, es una doctrina que está muy conectada a otras doctrinas esenciales de la fe del cristianismo.
tanto como la deidad de Cristo, que la hemos visto, y el Espíritu Santo. Entonces entendemos que son misterios, que la palabra no nos revela totalidad, pero aún así con lo que nos revela nos da lo suficiente para comprender esa parte y adorar a Dios por su magnificencia, porque va más allá de lo que nuestro cerebro puede entender, lo que nuestro conocimiento nos puede brindar. Entonces vemos que ese misterio se revela en la Biblia, que no se revela a totalidad, Dios sabrá por qué Él es perfecto, pero que con lo que entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, son verdaderamente Dios y son dignos de admiración. Y esto es entonces lo que yo quería comunicarles el día de hoy, que entendamos esta doctrina, porque a veces venimos con cierto pasado o tal vez con ciertas enseñanzas de personas que tal vez nos han dicho lo contrario. Nos dicen, no, usted no puede orar al Señor Jesús porque Él no es Dios. Usted no puede creer en el Espíritu Santo porque esa es la fuerza que comunica a Dios. No, ya vimos que la palabra no piensa de esa manera. Dios se revela por medio de la palabra. La palabra es nuestra única regla de fe y conducta, ¿cierto? Y aquí acabamos de ver que para la palabra de Dios, para su revelación escrita, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, muchas gracias por su tiempo. Como les digo, esto solamente es un pequeño abrebocas. Si ustedes quieren leer más, hay muy buenos libros. Leer sobre todo la palabra, porque cuando entendemos esto, vamos a empezar a entender la palabra de una manera más clara. Y seguir con nosotros, pues, en los estudios de los atributos, que vamos a entender mucho más quién es Dios, porque los atributos, tanto incomunicables como comunicables, ya sean morales o demás, nos muestran por qué verdaderamente Dios es nuestro Señor, el creador de todo, y podemos descansar en Él. Entonces, muchas gracias, Dios les bendiga, y si alguno tiene como tal una pregunta, puede decirle, si no, yo aquí también voy a mirar el chat. Muchas gracias. Felipe, hola, con Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias, y vos. Bien, bien, muchas Bueno, gracias. la pregunta, qué bueno. Tengo una pregunta con respecto a algunos pasajes en Hechos que dicen que, por ejemplo, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, Hechos 19:5. Allí, ¿por qué no se bautiza en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿A qué se debe ello? Sí, vale, mira, debemos entender que cada uno de los libros nos está mostrando una faceta de la iglesia como tal. El libro de Hechos no nos está relatando todo al pie de la letra, sino las partes más importantes de cómo se empezó a formar la iglesia. Lo importante aquí es mostrar que se bautizaba a todo el que creyera, no la fórmula bautismal, sino el bautismo por medio del sacrificio del Hijo. Puede ser que esté escrito así, pero también puede ser que se haya realizado otros bautismos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una pregunta que se ha llevado durante todos los siglos. ¿Cómo debemos bautizar entonces? Porque hay muchas personas que dicen, no, solamente en el Hijo, no, hay que bautizar en los tres nombres. Aquí nosotros creemos que Mateo, en su autoridad, ya que son las palabras del Señor Jesús, está revelando más allá de la fórmula bautismal en los tres nombres, está revelando la deidad de Él y del Espíritu Santo. Por eso creemos que debe ser bautizado de esa manera. Pero el libro de Hechos nos muestra que también puede ser en el Hijo. Entonces, en cuanto al bautismo, respetamos a aquellas personas que creen que el bautismo puede ser solo en el Hijo, aunque como te digo nuevamente, consideramos que se hace en el nombre de los tres porque los tres son Dios, pero se respeta. Lo que no se respetaría es si al momento de entrar a la iglesia o que te vayan a bautizar, te indiquen que el Hijo o el Espíritu Santo no son Dios. Entonces debemos entender que Hechos es un libro, como lo dice su nombre, de hechos, y no son las verdades doctrinales que tal vez los apóstoles estaban diciendo. Porque si tú lees Hechos vas a ver cosas que nunca vas a volver a ver en otros libros. ¿Por qué? Porque es un libro que nos está relatando una historia más allá de esas doctrinas que nos está relatando los hechos del Señor Jesucristo en los evangelios, ¿vale? Listo, vale, muchas gracias. Vale, mira, yo aquí una pregunta, la voy a leer de María Camila.
Ella nos dice, es decir que la Trinidad pertenece a un atributo incomunicable. Mira, María Camila, gracias por la pregunta. No es como tal un atributo, es quién es Dios verdaderamente. Entonces, ¿es incomunicable? Sí, en el sentido de que hay cosas que no vamos a entender porque es un misterio, pero no es un atributo como tal. El atributo es lo que se le atribuye a alguien, ¿cierto? Y los atributos se le atribuyen al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque la palabra nos los muestra de esta manera, que es un solo Dios. Bueno, entonces, yo creo que hasta el momento no hay más preguntas. Espero que haya sido lo más claro posible. Yo con gusto les puedo compartir el PDF. Si quieren, yo se lo paso al Paz por si alguno otra vez no está en nuestros grupos de WhatsApp, para que el Paz Jesús pues se los comparta a ustedes. Dos libros que recomendaría de lectura para entender este tema es empezar con uno pequeño, que yo se los compartí en una clase, tal vez algunos que nos acompañan en una clase de doctrina, que se llama Sobre la Trinidad, de R.C. Sproul. Sobre la Trinidad, ese libro es muy bueno, lo consiguen en internet en PDF, si lo quieren comprar también, es un libro muy pequeñito. Y ya después de que, si ustedes tienen más dudas o inquietudes, pueden leer el libro de la Trinidad también de Trinitate, de Agustín de Hipona. Claramente este es un libro del siglo V, entonces la lectura es un poquito difícil, pero lo pueden ir leyendo sin afanes, también se encuentra en internet, y eso también les va a aclarar muchas dudas porque él tiene una doctrina muy correcta en cuanto a lo que hemos hablado. Ya también en el PDF que les comparto está Thomas Watson, está Jonathan Edwards, que también hablan mucho de este tema y lo explican de una manera bíblica muy hermosa. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, es que tengo una pregunta pequeñita. Claro. Mira, en el versículo, en la carta a los Colosenses 1:15, hay un versículo y más abajo hay otro, pero en este dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Entonces, Él, pues obviamente, por la lectura nos hace referencia al Señor Jesucristo. Entonces, inicialmente, cuando la primera vez que yo leí este versículo, para mi entender, digamos que, yéndome como al primer versículo del Génesis, yo entendía que lo primero que Dios Padre había hecho era a Jesucristo y que Él era el primogénito sobre toda la creación. También hacia abajo, pero pues digamos que, bueno, ahí siempre he tenido yo como esa pequeña duda, ¿no? Claro. Por cuanto tú lees de pronto todo el pasaje de lo que habla, entonces habla precisamente de eso, de que Él es el primogénito. Entonces yo en este tiempo he tratado como de investigar un poquito y bueno, ya he cambiado un poco mi percepción, pero pues igualmente como que surgen nuevamente las dudas, siempre como que vuelve otra vez a dar vueltas acerca de ese versículo, acerca del primogénito de la creación. Entonces lo primero creado, el primer género. Entonces para mí eso también me habla como que Él fue el primero de su especie, digámoslo así, en la tierra, porque Él es el único que es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, para mi entender, digamos que ese es el cambio de mi concepto acerca de ese versículo. No sé si tú tengas otra perspectiva o de pronto yo estoy equivocada. Gracias. Gracias a ti, Iria, ¿cierto? Es que no alcanzo a ver tu nombre bien. Esther. ¿Lo escuchas? Bueno. Muchas gracias por tu pregunta. Listo, Esther, muchas gracias, Esther. Entonces, sí, mira, vamos a responderla. Son las 7:55. Por mí no hay problema en quedar un ratico más de las 8, ¿vale? Entonces, el que se tenga que desconectar, de todas formas, esto queda grabado y si no, pues hablamos otros 15 minuticos.
¿Qué pasa? Efectivamente, hay partes en la Biblia que tal vez se utilizan leer más, que es el primero en ser creado. Se utiliza en pasajes como el que tú me dijiste en Colosenses, en Romanos 8:29 también lo utiliza, en Hebreos y Apocalipsis se nos utiliza esta palabra. Pero nosotros, cuando hacemos teología, no digamos debemos ubicarnos solamente en lo que es lo que significa la palabra directamente del idioma, sino cómo está siendo utilizada en su contexto, en las personas que le está conversando, y así podemos estar seguros de que la estamos interpretando correctamente. Porque este pasaje, como te digo, ha sido utilizado por algunos grupos para decir que Cristo no fue eterno, sino que Cristo tuvo un principio al ser el primogénito. Entonces, debemos estudiarlo bien. ¿Cómo lo estudiamos? Primeramente desde su raíz, ¿cierto? En el griego, la palabra para primogénito viene de prototokos. Prototokos. ¿Qué es prototokos? Viene de protos, que es primero, y ticto, de ahí viene tokos, que es engendrar. Pero esta palabra también puede significar primero en tiempo, primero en prioridad. El punto y el enfoque de la palabra también debe ser tomada, como te decía, desde el contexto en el cual está usada. Miremos desde Colosenses 1:15. En el versículo 16, ¿cómo se aclara? Se refiere a la soberanía de Cristo expresando su prioridad hacia su preeminencia sobre la creación. No en el sentido de tiempo, el primero en nacer, no, en el sentido de ser el soberano creador. ¿Por qué? Porque se nos dice que él ya estaba en los planes de la creación como un arquitecto. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas, dice el versículo 16. Pueden significar en él, por medio de cual todas las cosas fueron creadas, porque él es el constructor. Aquí Pablo nos está hablando de todo lo creado y por medio de quién y por quién fue creado en el contexto de Colosenses. Entonces, cuando nosotros leemos que está declarando la soberanía de Cristo como el creador, podemos ver que el significado de primogénito, de prototokos, está expresando soberanía y prioridad. Al igual que tal vez podemos verlo en la versión de la Septuaginta, que utiliza una palabra muy parecida para primogénito y es utilizada, por si quieres buscarlo después, en el Salmo 89:27. Cuando el escritor de Colosenses, que nosotros lo atribuimos a Pablo, sigue utilizando la palabra primogénito, que es la que se utiliza en la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, en el Salmo 89:27, dice lo siguiente, espérame, lo busco. Listo, dice, yo también lo haré, mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Entonces, ¿quién es el primogénito para el Salmo 89:27? El más alto de los reyes de la tierra, el soberano Señor. Yo sé que son explicaciones un poquito tal vez cargadas, pero créeme que esto te va a quitar mucho la duda a ti y a las demás personas que nos acompañan. Solo denme 2 minutos más y ya enlazo lo que he hablado. Entonces, en las palabras de Colosenses 1:18, que él dice, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, significa primero en tiempo, el primero en levantarse en un cuerpo inmortal y glorificado. Aún aquí, él es el primogénito entre todos los muertos para que en él tenga toda la preeminencia como cabeza del cuerpo de la iglesia, es lo que nos sigue diciendo Pablo. Porque aunque hay personas que se les atribuye la resurrección en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús en cuerpo y al tener una misión, lo que está diciendo Pablo es que él es el primero en levantarse ¿con qué? A diferencia de todos los demás que fueron resucitados en el Antiguo Testamento o antes de Cristo, él es el primogénito, el primero en levantarse con un cuerpo inmortal y glorificado. Es por eso que él está utilizando la palabra prototokos, no porque él haya sido creado primeramente, sino porque él es el primero en que se levanta de la tumba con un cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal. Por eso es que él tiene la preeminencia como cabeza del cuerpo de la iglesia, porque él ha resucitado y ha demostrado que es Dios mismo. Entonces el punto es que primogénito, que como te decía que en griego es prototokos, sí puede significar tanto primero en tiempo o, aquí viene una parte muy importante, el primero en prioridad. Y es el contexto de lo que nosotros leemos, el cual va a determinar el resultado.
de lo que nosotros creemos sobre la segunda persona de la Trinidad. Entonces, lo que nos está diciendo el texto, y cuando hacemos la exégesis a los demás textos que enlazamos, vemos que Cristo es Dios, es soberano, pero como tú dijiste algo muy importante, y aquí lo quiero, digamos, enfatizar también, tú dijiste que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Nosotros le conocemos o preferimos tal vez hemos cambiado un poco ese 100% porque en las matemáticas 100% no se le puede agregar más. Le conocemos como el vera deo, vera homo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso también lo tenían claro los escritores. Entonces, aunque Cristo es Dios y soberano, también es Dios hombre que murió por nuestros pecados, fue levantado de los muertos en un cuerpo glorificado y es la cabeza preeminente de la iglesia, de ese cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿cierto? Entonces en Colosenses, como lo hemos visto, el apóstol confirma el contexto y el significado de esa palabra cuando escribió, porque en él habita, como tú lo decías, toda la plenitud de la deidad en forma corporal. ¿Qué está diciendo? Él es deidad, pero cuando se refiere a prototokos es porque es el primero en haber resucitado con un cuerpo glorificado y aún así acepta que es Dios. ¿Por qué? Porque cuando estuvo verdaderamente hombre, que fue cuando habitó aquí en esta tierra, aún así él habita con toda la plenitud de la deidad en forma corporal. Este es otro misterio que luego veremos, si Dios nos lo permite, porque también es muy difícil, cómo las dos naturalezas de Cristo estaban, porque él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, pero bueno, para lo que estamos hablando es eso. Pablo le está atribuyendo que es Dios, pero también le está atribuyendo que es el primogénito, el prototokos, sobre aquellos que han de resucitar con cuerpos glorificados, los creyentes, por medio de la obra que él ya hizo en la cruz. Entonces yo creo que ya con esto se entiende un poquito más. Recordemos que otra palabra ya para complementar es la palabra deidad, porque muchos dirán, no, es que le puede dar una deidad diferente a la del Padre. No, la palabra deidad que utiliza Pablo es la palabra teotetos. Es una palabra utilizada solamente en el Nuevo Testamento y se utiliza siempre para reconocer a Cristo como Dios. La plenitud de Dios está en forma corporal, en una total humanidad por medio de Cristo. Entonces, tanto la deidad de Cristo como su humanidad siempre fueron desafiadas, ¿cierto? En esta era primitiva, como lo vemos al principio del estudio. Pero cuando nosotros leemos la palabra en su contexto, entendemos la palabra en griego, qué significa y qué es lo que está diciendo Pablo o la persona que lo escribió, Pablo está afirmando acá que Cristo es totalmente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, cuando se refiere casi siempre, porque tocará hacer un estudio muy profundo de cada palabra, pero la mayoría de teólogos sobre la palabra primogénito y unigénito, como también tal vez la has visto en Hebreos, se refiere a un punto esencial que él realizó. Pero en cuanto a que siempre ha estado con el Padre, eso sí también lo comprueban ellos mismos. Cuando tú vas a los evangelios, también se nos dice que llévame de nuevo, Padre, a la gloria que siempre hemos estado contigo. Desde el principio, creo que lo traduce la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y Jesús le está diciendo, llévame nuevamente a tu presencia, donde desde siempre, recordemos que Dios no se rige bajo las leyes de este universo, porque este universo es su creación. El tiempo es una parte de la creación para nosotros. Él no tiene tiempo, Él es eternidad. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Regreso a ti desde donde siempre he estado. Entonces vemos que la palabra primogénito y unigénito, aunque tienen un significado en el griego, para primogénito de hijo también, pueden ser utilizadas de diferentes maneras según el contexto y según como el apóstol nos esté dando a entender o el escritor. No me quiero extender más en cuanto a eso, espero de verdad haberme hecho entender. Tú me dirás, Esther, si se entendió algo. Sí, súper, muchas gracias. Espero que haya quedado grabado para volver a retomar. Gracias. Listo, no, a ti. No sé si haya alguna otra inquietud o podemos terminar con una oración. No sé si el Paz quiera decir algo más sobre la otra clase o ya con esto podemos terminar. No veo al Paz. Hola, Felipito, con Julie. Hola, Felipito.
Ahí Hola estamos Julie, ¿cómo vas? conectados. No te apures. Listo, Paz, gracias. Hola Julie, ¿cómo estás? Bien, bien. No, es que quería como aportar un poquitico, porque es que, digamos, yo también estuve pues estudiando este tema y pues gracias a Felipe pues he revisado varios pasajes y en Apocalipsis encontré varios de pronto como para ayuda del soporte de estudio de las personas que están escuchando. Hay una parte en Apocalipsis que dice, y en varias partes dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte del Hades. Y dice, bueno, antes de ese versículo dice, yo soy el primero y el último. Entonces, y ya pues se habla de Jesucristo porque pues Jesucristo fue el que murió. Y más adelante en Apocalipsis también dice lo mismo, en una parte donde dice que Él es el alfa y la omega, el primero y el último. O sea, habla el primero y el último, el alfa y la omega, y después se refieren a Jesucristo. Entonces, digamos que no sé si de pronto les pueda servir de pronto estudiar o leer varios capítulos de Apocalipsis, es que, ahí digamos que enfocan mucho el tema como de que Jesús es Dios. Muchas gracias, Julie. Y tienes razón, efectivamente Apocalipsis es un libro muy bíblico que toma mucho de los nombres y de las situaciones del Antiguo Testamento. Nosotros debemos recordar algo como cristianos, mis hermanos y mis hermanas. El punto focal de la lectura tiene que ser Cristo y nosotros leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, porque en el Nuevo, por medio del Espíritu Santo, es que el Señor nos revela cosas que estaban en las sombras, y como dice Pablo, que eran sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Y uno de esos son los nombres, como dice Julie, el alfa y la omega, que es como está traducido al griego del principio y el fin, o conocido también como el alef y la tau en el hebreo. Lo que nos está diciendo es eso, le está atribuyendo a Dios el que Él es el principio y el fin de todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo, entonces está dándole no solo los atributos, sino los nombres, que para un pueblo tan celoso como el pueblo judío del primer siglo, que alguien le atribuyera a Dios, a Jehová, algún atributo a otro ser creado, eso era una blasfemia. Pero ¿por qué ellos, inspirados por el Espíritu Santo, lo escriben? Porque ya se estaba comprendiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia y son Dios. Entonces, muchas gracias, Julie, por tu aporte, me parece muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Vale, Felipe. entonces yo creo, gracias, Julie, saludos a Camila. Yo creo que por hoy estamos bien aquí, para tampoco, yo sé que es mucha información, es un tema que pueden seguir estudiando durante toda la vida, no hay afán, no se preocupen, nuestro Señor Jesucristo nos da por medio de su Espíritu Santo el tiempito. Esto es un tema muy largo, no se aprende en un solo día, son años y años, al igual que muchas doctrinas, pero lo importante de hoy, ¿qué es, mis hermanos? Que descansemos en Dios, descansemos en ese amor tan grande que tuvo el Padre, que hizo un plan de salvación, en un amor tan grande del Hijo que murió para que hoy tú tengas vida eterna, y un Espíritu Santo que no solamente te regeneró siendo una nueva criatura, sino te da sabiduría para vivir para Él. Entonces démosle gracias a Dios, glorifiquémosle y sigamos estudiando su palabra. El otro jueves se verán los atributos para seguir viendo este magnífico Dios que nos creó y que cuida de nosotros. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Paz, ¿tú vas a decir algo más o podemos proceder a una oración para que agradecerle al Señor por permitirnos este tiempo? No, Felipito, sí, terminar con una oración, darle gracias al Señor a cada uno de los que está conectado, recordarles que todos los jueves nos seguiremos reuniendo a las 7 de la noche para continuar estudiando los atributos de Dios, que hoy hicimos un alto a raíz de las inquietudes que se generaron hace 8 días. Que muchas gracias y Dios les bendiga, para que termines con una oración. Que muchos saludos de mi esposa a todos. Muchas gracias, Paz. Un saludo también a ella. Listo, Paz, yo te paso el PDF para que tú pues lo compartas en los grupos y demás, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos nuevamente, y yo les pido por favor que me acompañen en una oración de agradecimiento a este Dios maravilloso que se ha revelado a nosotros por medio de su palabra y hoy nos permite adorarle. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy.
por pasar un tiempo, Señor, de calidad entre hermanos, glorificando tu nombre, Señor, porque aunque estamos cada uno en nuestros hogares, aún buscamos de ti, queremos más de ti, Señor. Queremos comprender qué amor tan grande has tenido, que nuestro Señor Jesús, siendo verdaderamente Dios, no vio eso como algo a que aferrarse, sino que vino en humanidad y se entregó para que nuestros pecados fueran perdonados por su obra. Gracias, gracias de verdad, Señor Jesús, por esa obra maravillosa que hoy nos hace tus hijos. Ponemos en tus manos, oh Dios, esta semana, ponemos en tus manos nuestras vidas para que bendigas y cuides de cada una de las personas que está hoy aquí y aquellos que no nos han podido acompañar. Te pedimos por la salud de todos aquellos que están enfermos, aquellos que están en recuperación, como está el Pastor Jesús, para que bendigas, Señor, la iglesia, para que bendigas, Señor, este país y cuides de todos aquellos, Señor, que confían en ti, y que esta sea una oportunidad para que aquellos que no te conozcan hoy sepan que tú eres el Dios verdadero y que en ti, Señor, no hay arrepentimiento. Llegamos antes con un corazón nosotros arrepentidos, Señor, de no haber ido a ti antes de lo que tú nos has podido mostrar. Gracias, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que seas nuestra lumbrera cada vez que leemos tu palabra. Gracias porque nos permites aprender de ti y porque tú nos das la sabiduría para poder tratar no solo estos temas, sino también vivir, porque debemos ser sal y luz a un mundo que necesita conocerte. Así que todo lo que aprendamos, Señor, no solo se quede en conocimiento de mente, sino lo llevemos a las obras y ayudemos a que tu nombre sea glorificado en esta sociedad que está en tinieblas. Gracias, Señor, por la vida de cada persona. Te pedimos que esta noche sea de descanso, que mañana sea un día de bendición y para tu gloria. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias a todos mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga y cuide.